Buenos días a todos. En este video vamos a hablar de los músculos del muslo. Antes de empezar con músculos, traten de haber estudiado los huesos y de repasar bien las inserciones en los huesos. Se van a dar cuenta que si saben el hueso y saben las inserciones de los huesos, van a saber músculos y van a saber sus inserciones. Así que recomiendo realmente que primero empiecen con eso y después sigan con los músculos del muslo. A modo de introducción, empecemos por decir que el muslo se encuentra dividido en compartimientos. El compartimiento anterior, o grupo anterior, el compartimiento medial y el compartimiento posterior. Empecemos hablando del grupo muscular anterior. Aquí encontramos dos imágenes que muestran a los músculos que forman este compartimiento. En el Rubier, que es la bibliografía en la que nos basamos para hacer el Power, habla de que el compartimiento anterior se encuentra formado principalmente por dos músculos, el músculo sartorio y el músculo cuádriceps femoral. Ahora bien, el programa también va a agregar a los músculos iliopsoas y el músculo tensor de la fascia lata, así que vamos a explicarlos a todos. Empecemos con lo que es el músculo sartorio. Acá tenemos una imagen de un muslo derecho, esto es medial, esto es lateral, esto es superior y esto es inferior. Para que se ubiquen mejor, acá tenemos lo que es el ligamento inguinal y la rótula. Y lo que está marcado es el músculo sartorio. Como ven, es el músculo más superficial de la región, se va a encontrar anterior a lo que es el cuádriceps femoral y va a cruzar el eje longitudinal del muslo de lateral a medial. Para poder hablar de sus inserciones, acá les traemos otra imagen, es parte del esqueleto, se ve lo que es parte de la pelvis, en la línea media del sacro, el coxal derecho, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné. El sartorio se va a insertar proximalmente en lo que es la espina ilíaca anterosuperior. Lo va a hacer medial a lo que es el músculo tensor de la fascia lata, que también va a tomar inserciones ahí. Y también se insertará el sartorio en las partes cercanas de lo que es la escotadura innominada. De ahí se va a dirigir de manera oblicua hacia lo que es la cara medial de la tibia, donde va a tomar inserciones en la misma anterior a lo que es el cóndilo medial e inferior al ligamento rotuliano. Algo muy importante es que el sartorio, junto con la inserción distal del sartorio, junto con las inserciones distales del músculo grácil y semitendinoso que vamos a ver después, van a formar lo que se denomina la pata de ganso, de la cual vamos a hablar con mayor profundidad más adelante, pero quédense que el sartorio va a ser el músculo más anterior y superficial de los tres, y va a formar lo que es el plano superficial de la pata de ganso. Esto es muy importante, por ahí no tanto ahora, pero sí para poder diferenciarlo de los, o sea, que recuerden este dato es importante para que puedan diferenciarlo de los otros dos a la hora de tener preparado y poder marcarlos. Ahí vemos en azul, estoy marcando con el puntero lo que es la pata de ganso y donde se insertaría, por lo tanto, el sartorio. Y por último, en esta tercera imagen, es una imagen que va a mostrar la dirección de las fibras musculares. Esta que marco ahora con el mouse es el sartorio. Quiero que miren cómo se dirige oblicuamente de lo que es la espina ilíaca anterosuperior hasta la tibia y cómo se inserta en ella, acompañando con este músculo que es el grácil y acompañado por este que es el semitendinoso. ¿Ven que se insertan los tres como juntos en la tibia? Y para finalizar, el sartorio se encuentra inervado por un ramo del nervio femoral, que es el nervio cutáneo anterior lateral. Otra cosa que no queremos dejar de mencionar es que el sartorio es denominado el músculo satélite de la arteria femoral. Lean bien lo que son las relaciones de este músculo con dicha arteria. Ya hemos terminado con el músculo sartorio y ahora pasemos a lo que es el tensor de la fascia lata. Acá lo tenemos en una visión anterior del muslo, es la misma imagen que venimos usando en las diapositivas anteriores. Acá lo vemos en una visión lateral del muslo, por lo tanto esto es anterior y posterior. Vean cómo tiene una parte bien de fibras musculares y después otra parte, la más inferior, que se trata todas de fibras tendinosas. Pasemos a sus inserciones. Para ello está esta imagen, que es una visión posterior de lo que es el coxal, el fémur, la tibia y el peroné. El tensor de la fascia lata se va a insertar en el labio externo de la cresta ilíaca, acá lo marco con el cursor, en la espina anterosuperior del coxal, en la parte más lateral, porque medial dijimos que iba el músculo sartorio, y hacia posterior se une la fascia que recubre
la parte más superior del músculo glúteo medio, que no es más que la hoja profunda de la fascia glútea. Desde allí, las fibras musculares se van a dirigir hacia inferior para terminar alrededor de lo que es el tercio superior del muslo y se van a continuar a través de fascículos tendinosos. Estos fascículos tendinosos en parte se van a fusionar con lo que es la fascia lata y van a terminar fijándose en el cóndilo lateral de la tibia. Algunos fascículos también terminan de manera constante en la cara lateral de la rótula y por último, se insertan junto con el tabique intermuscular lateral en la rama de bifurcación lateral de la línea áspera en la cara posterior del fémur. En la parte más externa del muslo en realidad, las fibras tendinosas del tensor de la fascia lata van a constituir lo que se denomina el tracto iliotibial. Se dice que es una tirilla longitudinal que se va a extender todo por la cara lateral del muslo, ahí lo estoy marcando, y va a llegar hacia la tibia. Está formado por una combinación de fascículos, algunos van a provenir de lo que es la fascia glútea, otros de la propia lámina tendinosa del tensor de la fascia lata, y por último, hacia posterior, algunas fibras del glúteo mayor van a contribuir. Y por último, este músculo va a estar inervado por el nervio glúteo superior, en realidad por el ramo inferior de este nervio, que es un ramo a su vez del plexo sacro. Pasemos al músculo iliopsoas. Está formado en realidad por dos músculos, el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. El músculo psoas mayor se va a insertar en el cuerpo de la 12ª vértebra torácica, sobre la cara lateral de las 5 vértebras lumbares y de los discos intervertebrales correspondientes, y de la cara anterior de las apófisis costales de las vértebras lumbares. Todos estos fascículos musculares se van a reunir en un único cuerpo muscular que va a ir desde medial a lateral, descendiendo así a lo largo de lo que es la pelvis, atravesando la fosa ilíaca y va a penetrar en la región del muslo. Posterior al ligamento inguinal, o sea, va a atravesar por lo que es la laguna muscular del espacio subinguinal entre lo que es la espina ilíaca anterosuperior y la eminencia iliopúbica. Va a pasar anterior a lo que es la articulación de la cadera y va a terminar en el vértice del trocánter menor. El músculo ilíaco, en cambio, se inserta en la mayor parte de la fosa ilíaca y en todo su contorno. Las fibras de este músculo van a converger hacia el tendón del psoas mayor y juntos se van a insertar en el trocánter menor. Este músculo va a estar cubierto parcialmente por el psoas mayor y van a formar con este en la pelvis un surco por el cual discurrirá el nervio femoral. Además de los dos músculos ya nombrados, el psoas mayor y el ilíaco, a veces existe de manera inconstante un músculo que se llama psoas menor. Se trata de un músculo delgado, es un fascículo muscular, es totalmente intraabdominal y se va a insertar hacia superior en los cuerpos vertebrales de T12 y L1 y en el disco entre ambas. Se encuentra anterior, está apoyado en lo que es el músculo psoas mayor y rápidamente se va a formar en un tendón que va a terminar en la eminencia ilopúbica. En la imagen esta de la izquierda se puede observar muy bien. El psoas mayor se encuentra inervado por ramos directos del plexo lumbar que van a inervar los dos planos de este músculo y por un ramo denominado el nervio inferior del psoas, que es un colateral del nervio femoral. Ahora, los nervios del músculo ilíaco van a proceder del nervio femoral y lo van a penetrar por su cara superficial. Bien, ya hemos visto el músculo sartorio y el tensor de la fascia lata, ahora pasemos al músculo cuádriceps femoral. Se encuentra situado en el plano anterior del muslo y está formado en realidad por 4 fascículos musculares, que van a tener diferentes orígenes hacia superior, pero que hacia inferior se van a unir para tomar inserción en lo que es la rótula y en la tibia. Los músculos que van a formar al cuádriceps femoral son el recto anterior, el vasto intermedio, y el vasto lateral y el vasto medial. En esta diapositiva vamos a hablar de los músculos recto femoral y del vasto intermedio. En la imagen de la izquierda podemos observar el recto anterior, también conocido como recto femoral, y como su nombre lo indica, es un músculo bien anterior que se encuentra en el medio entre el vasto medial y el vasto lateral. Bien, vamos a hablar primero de las inserciones proximales de todos estos músculos que voy a nombrar y después al último voy a describir mejor lo que es la inserción distal del cuádriceps. El recto entonces va a tener dos tendones.
un tendón directo y un tendón reflejo. El tendón directo se va a insertar en la espina ilíaca antero-inferior y el reflejo en un surco que se encuentra en la parte superior de lo que es el rodete acetabular, en el coxal. Estos dos tendones luego se van a unir y van a descender por la cara anterior del muslo. El vasto intermedio lo vemos bien en la imagen de la derecha. En esta imagen esto es medial, esto es lateral. Es la misma imagen que la del recto anterior, salvo que en este caso se han cortado y rebatido varios músculos. El recto anterior se cortó y se tiró para la lateral, hacia lateral. Se cortó también el sartorio, el vasto medial. Y todo esto se hace porque el vasto intermedio es un músculo que pertenece a un plano más profundo que estos músculos. Entonces, para verlo en el preparado hay que correrlos, bueno, o en este caso cortar los músculos para poder observarlo bien. Este músculo va a nacer en la cara anterior del fémur, en los 3/4 superiores de la cara anterior y la cara lateral del mismo. Pasemos a los vastos medial y lateral. El vasto medial nace en el labio medial de la línea áspera y en la rama medial de la trifurcación de la misma. Algo importante de añadir es que el vasto medial no se va a insertar en la cara medial del fémur. En realidad, toda la cara medial del fémur va a quedar libre de inserciones musculares. El vasto lateral se va a encontrar lateral al vasto intermedio y al recto anterior y se va a insertar formando una línea continua hacia superior en el labio lateral de la tuberosidad glútea, en el labio lateral de la línea áspera. Acá cambiamos la imagen de la derecha por una vista anterior. También se va a insertar en lo que es la cara anterior y un poco de la cara lateral del trocánter mayor. Ya hemos descrito las inserciones proximales de los músculos del cuádriceps. Ahora vamos a pasar a describir la inserción distal del mismo. Las 4 porciones del cuádriceps van a converger hacia inferior y se van a fusionar aparentemente y parcialmente. Decimos aparentemente porque las porciones que van a formar este tendón se pueden dividir unas de otras y van a constituir 3 planos. El plano tendinoso superficial va a estar formado por el tendón del músculo recto femoral. Tiene sentido que el músculo más anterior del cuádriceps sea que forme el plano tendinoso superficial. Se va a insertar en lo que es la base de la rótula y en la cara anterior de la misma. Algunas de las fibras superficiales van a deslizarse anterior a la rótula y se van a dirigir a lo que es la tuberosidad de la tibia y van a ayudar a formar el ligamento rotuliano. El segundo plano, o plano tendinoso medio, va a estar formado por los tendones de los músculos vasto lateral y vasto medial. Estos dos se van a unir en la línea media y se van a insertar en la base de la rótula inmediatamente posterior a lo que es el recto femoral. Además, cada uno de los vastos va a dar fibras que van a descender a cada lado de la rótula y del ligamento rotuliano para insertarse en el mismo borde que les corresponde, o sea, el vasto lateral en el borde lateral y el vasto medial en el borde medial, de lo que es la rótula, el ligamento rotuliano y el extremo superior de la tibia. Mientras que otras fibras se van a dirigir oblicuamente cruzando la cara anterior de la rótula para dirigirse al lado opuesto de la misma. El tercer plano tendinoso o plano tendinoso profundo va a estar constituido por el tendón del músculo vasto intermedio, que es el músculo más profundo del cuádriceps, y se va a fijar a lo largo de toda la base de la rótula, posterior a la inserción de los vastos medial y lateral. Hacemos hincapié en esto porque ustedes en las preparados de articulación de rodilla, si agarran el tendón del cuádriceps, los pueden dividir en estos planos y se pueden ver las inserciones separadamente. Ya hemos terminado con el grupo muscular anterior y ahora vamos a pasar al grupo muscular medial. Este grupo va a estar formado por 5 músculos, el músculo grácil, el pectíneo y los 3 músculos aductores del muslo. Bien, forman 3 planos, un plano superficial, uno medio y uno profundo. Vamos con el plano superficial. Está formado por 3 músculos, el pectíneo, el grácil y el aductor largo. Empecemos con el pectíneo. Acá vemos 3 imágenes. Las imágenes, la primera hacia la izquierda es la misma imagen que la segunda, que es la del medio. La segunda solamente tiene más zoom para que puedan ver mejor. Vemos que esto es medial y esto es lateral. Podemos ver que en esta imagen se ha cortado el músculo sartorio, que es este que estoy marcando, y se lo ha rebatido hacia lateral.
así pudiendo ver mejor lo que es el músculo pectíneo, que es un músculo bien aplanado, lo ven, se va a dirigir desde medial, o sea, desde la pelvis, hacia el fémur, hacia el lateral, de medial a lateral. Es un músculo que se va a encontrar anterior a lo que es el músculo aductor corto, que pertenece al grupo medio, y medial al músculo iliopsoas, del que ya hablamos cuando vimos el grupo anterior. En esta imagen los vemos. Este músculo es el músculo iliopsoas, mientras que acá, este que se encuentra como inferior y posterior en un plano más profundo, el músculo aductor corto, se ve un pedazo. El pectíneo se va a insertar mediante dos planos de fibras, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial se va a originar en lo que es el pecten del pubis, acá lo está marcando en rojo, desde lo que es la eminencia iliopúbica hasta el tubérculo del pubis. En el ligamento pectíneo y también un poco en la fascia pectínea que lo va a recubrir. Eso es el plano superficial. El plano profundo se va a insertar en parte o cercano a lo que es el conducto obturador, en el labio anterior. Esas son sus inserciones proximales. Ahora acá cambiamos la imagen, se muestra una cara posterior de lo que es el esqueleto del fémur y del coxal, para hablar de las inserciones distales. Hacia distal, el músculo se va a insertar en lo que se denomina la línea pectínea, que se encuentra en la cara posterior del fémur, que no es nada más que la rama media de la trifurcación de la línea áspera. Se encuentra inervado por un ramo muscular del nervio cutáneo anterior medial, que es un ramo del nervio femoral. Y algunos autores también agregan un ramo directo del nervio obturador. Y lo último es que así como el sartorio y el músculo iliopsoas eran parte de los límites laterales del triángulo femoral, el pectíneo es parte de su límite medial. El grácil es un músculo bastante delgado, lo podemos observar en la primera y en la segunda imagen, la imagen del medio. En la primera imagen es la misma que usamos en las dispositivas pasadas, donde podemos observar acá a lo que era el pectíneo, acá al aductor largo, y aquí estaría el músculo grácil. En la imagen del medio es una imagen donde se han cortado lo que es el músculo pectíneo, se cortó también el aductor corto y el aductor largo. Entonces lo que vemos toda esta masa común va a ser el aductor mayor y acá el músculo más medial, ven que es bastante delgado y bastante como acintado, es el músculo grácil. Se va a insertar en el cuerpo del pubis a lo largo de lo que es la sínfisis del mismo y en la rama inferior del pubis. Acá está marcado en rojo, en la imagen de la derecha. Va a descender aplicado a la cara medial de los músculos aductores hasta llegar a la zona de la rodilla, donde va a bordear posteriormente al cóndilo medial de la tibia para insertarse en la cara medial de la misma. Acá está marcado en azul y se va a insertar junto con el músculo sartorio, el semitendinoso, y van a formar lo que es la pata de ganso que ya habíamos nombrado previamente. El último músculo del plano superficial que nos queda es el aductor largo. Es un músculo perteneciente al compartimento medial que se va a encontrar inmediatamente inferior al pectíneo y en el mismo plano que este junto con el músculo grácil. El aductor largo se va a encontrar anterior al músculo aductor corto, que es perteneciente al plano medio, y anterior también al músculo aductor mayor, perteneciente al plano profundo. Entonces, en la imagen de la izquierda, es la misma imagen que venimos usando en las otras diapositivas, encontramos a los músculos ya nombrados. Pectíneo, aductor largo y el grácil. Este que se encuentra acá, en un plano más posterior, parcialmente cubierto por lo que es el pectíneo y el aductor largo, es el músculo aductor corto. La imagen de la derecha es una imagen nueva. Esto es medial, esto es lateral. Acá tenemos al ligamento inguinal. Es una imagen donde se ha cortado un pedazo de lo que es el músculo sartorio para observar bien lo que es el contenido del triángulo femoral. Acá podemos ver entonces al músculo aductor largo, acá el pectíneo, y este más medial es el músculo grácil. Se encuentra inervado por el nervio obturador y por un ramo muscular del nervio femoral. También este músculo va a formar parte de un límite medial del triángulo femoral. Hemos terminado con el plano superficial y ahora vamos a empezar con el plano medio. Este plano se halla constituido solamente por un solo músculo, que es el músculo aductor corto. Como todos los músculos aductores, se dirige desde medial hacia lateral.
Al estar en el plano medio va a tener hacia anterior a los músculos del plano superficial, que lo van a tapar parcialmente. El músculo pectíneo, ahí lo estoy marcando en la imagen de la izquierda, y el músculo aductor largo. Entre ellos, y en un plano más posterior, observamos al músculo aductor corto. En la imagen del medio, es una imagen del Atlas Prometheus, vemos totalmente al músculo aductor corto, pero para poder observarlo así, se ha removido el músculo pectíneo y se ha cortado lo que es el músculo aductor largo. Toda la masa que vemos inferior y posterior al músculo aductor corto es el aductor mayor. Hacia proximal se va a insertar en el cuerpo del pubis y en la parte cercana de la rama isquiopubiana. Se va a intercalar entre la inserción del obturador externo, ahí lo estoy marcando, eso es hacia lateral, y hacia medial con la inserción del músculo grácil. Este músculo terminará en la cara posterior del fémur por medio de dos fascículos, uno superior y otro inferior. La verdad es que el inferior no se va a diferenciar muy bien de lo que es el superior y de hecho se confunde con las inserciones de otros músculos, pero igual los vamos a explicar. El fascículo superior se va a insertar a lo largo y por fuera del labio lateral de la rama de trifurcación de la línea áspera, inmediatamente detrás de lo que es la inserción del músculo pectíneo. Ahí lo estoy marcando, se ve en azul. Y el fascículo inferior, la verdad que es bastante confundido con el fascículo superior, a veces se encuentra separado de él por un intersticio, va a terminar en la parte superior de la línea áspera por medio de una lámina tendinosa, que se encuentra muy pegada hacia anterior con lo que es el músculo pectíneo y el aductor largo, y hacia posterior con lo que es el aductor mayor. Por último, el aductor corto se encuentra inervado por el ramo anterior del nervio obturador. Bien, por fin hemos llegado al plano profundo. Solo un músculo forma parte de este plano y es el músculo aductor mayor. Como ven, se trata de un músculo ancho y grueso que tiene una forma triangular. En la imagen de la izquierda es una vista anterior. Se han removido lo que es el músculo pectíneo, el aductor corto y el aductor largo, para poder acceder así al plano profundo donde hemos bien marcado lo que es el aductor mayor. En la vista de la derecha, que es una vista posterior, vemos acá marcado también el aductor mayor. Esto que se ve acá arriba es el glúteo mayor y todos estos músculos pertenecen al compartimiento posterior. Nace en los 2/3 posteriores de la rama isquiopubiana, de la cara lateral y el vértice de la tuberosidad isquiática. Las fibras desde ahí se dirigen hacia inferior y lateral y van a formar una masa muscular que se va a dividir en lateral y en medial. O sea, en una porción lateral y una porción medial. La porción medial, o también llamado fascículo inferior, se va a insertar entonces hacia proximal en la tuberosidad isquiática y va a terminar por medio de un tendón en lo que es el tubérculo del aductor en el fémur. Ahí está marcado en azul. Bien, vamos con la porción lateral. Esta a su vez se divide en un fascículo superior que va a terminar en el labio medial de la rama lateral de la trifurcación de la línea áspera. Y el otro fascículo se llama fascículo medio, porque está intercalado entre el fascículo superior y la porción medial, se va a fijar en toda la extensión del intersticio de la línea áspera. Bien, entonces en esta imagen podemos ver la porción medial del músculo, que es la que se va a insertar en el tubérculo del aductor, en el fémur, y toda esta porción que es la porción lateral. Hacia inferior, estas dos porciones, la porción lateral y medial, se van a dividir una de otra, formando un orificio que será atravesado por los vasos femorales, que se denomina hiato aductor. Algo importante a destacar de este músculo es lo que se denomina el tabique vastoaductorio. Es un tabique que, como su nombre lo indica, se va a insertar en lo que es el aductor mayor hacia el borde medial del vasto medial. Va a formar uno de los límites de lo que es el conducto aductor. Se encuentra perforado por lo que es la arteria descendente de la rodilla, el nervio safeno y el ramo cutáneo del safeno accesorio. Este músculo tiene doble inervación, se encuentra inervado por lo que es el nervio obturador y un ramo del nervio ciático. Ya hemos terminado con el grupo muscular anterior y el grupo muscular medial. Ahora vamos a hablar del último grupo que nos queda, que es el grupo muscular posterior. Este compartimiento va a estar formado por tres músculos: el músculo bíceps femoral, el semitendinoso y el músculo semimembranoso. Estos músculos son llamados colectivamente los músculos isquiotibiales.
Esta imagen es una imagen de una vista posterior del muslo derecho y ven que los músculos se encuentran en posición anatómica. La inserción proximal de estos tres músculos va a estar tapada por lo que es el músculo glúteo mayor, el músculo más potente del cuerpo. Entonces, para poder observar bien estas inserciones proximales, va a haber que correr ese músculo o incidirlo y poder moverlo hacia lateral o hacia medial, depende de la incisión que se haga. Empecemos con el bíceps femoral. Como su nombre lo indica, este músculo va a estar formado por dos cabezas, una cabeza larga o isquiática y una cabeza corta o femoral. En la imagen de la izquierda, que es la misma que usamos en la diapositiva pasada, podemos observar al bíceps femoral. Cuando los músculos se encuentran en posición anatómica, vemos que entonces la inserción más proximal va a estar tapada por el glúteo mayor y también tengan cuidado de no confundirse lo que es el tracto iliotibial con un músculo del compartimiento posterior. Para poder observar entonces bien lo que es la inserción isquiática del tendón de la cabeza larga del bíceps, lo vamos a ver en la imagen de la derecha, donde hemos cortado e incidido lo que es el glúteo mayor, se lo ha rebatido hacia lateral y podemos observar bien cómo la cabeza larga del bíceps se va a insertar en lo que es la tuberosidad isquiática junto con un tendón común con el músculo semitendinoso. Desde sus inserciones proximales, la cabeza larga y corta del bíceps van a terminar en un tendón común y van a insertarse hacia distal en lo que es la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia. En la imagen de la derecha podemos observar estas dos inserciones. El tendón largo, cómo se está yendo a insertar en lo que es la tuberosidad isquiática, y el tendón corto en el fémur. Y ven cómo se va a unir y termina principalmente en la cabeza del peroné, como ya dijimos. Por último, hablando de su inervación, los músculos del compartimiento posterior van a estar inervados principalmente por lo que es el nervio ciático. En el caso del bíceps femoral, la inervación va a provenir de este nervio, y va a haber un nervio de la cabeza larga que va a abordar al músculo por el tercio medio de su cara anterior, y un nervio de la cabeza corta que va a llegar al músculo por su tercio superior. Pasemos al músculo semitendinoso. Se denomina así porque hacia superior es bastante muscular y hacia inferior es tendinoso. Se encuentra situado posterior al músculo semimembranoso y medial a lo que es el bíceps femoral. Entonces, para encontrarlo de lateral a medial, para encontrar los músculos en el compartimento posterior, primero busquen lo que es el bíceps femoral. Después, en una especie de mismo plano con este, encuentran el semitendinoso, inmediatamente medial al bíceps femoral. Y después, en un plano más posterior, al semimembranoso. Para marcar su inserción proximal, entonces, tenemos que rebatir lo que es el glúteo mayor, ya lo dijimos. En la imagen de la derecha lo podemos ver. Y como ya habíamos dicho también posteriormente, su tendón va a compartir, es un tendón común en lo que es la tuberosidad isquiática junto con la cabeza larga del bíceps. Como muestra en la imagen de la izquierda, desde su inserción proximal en la tuberosidad isquiática, el músculo semitendinoso va a descender hasta llegar a lo que es la rodilla. Este tendón va a pasar posterior al cóndilo medial del fémur para insertarse junto con lo que es el músculo sartorio y el grácil en la parte superior de la cara medial de la tibia. Este tendón, junto con el tendón de lo que es el sartorio y el grácil, van a formar lo que es la pata de ganso. En la imagen acá de la derecha es una vista medial de la rodilla y de la pierna, pero es de una pierna izquierda. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces podemos marcar este músculo que está acá, es lo que es la inserción terminal del semitendinoso. Esta es la del grácil y esta es la del sartorio. La pata de ganso va a estar formada por los tendones terminales de tres músculos, el músculo sartorio, el grácil y el semitendinoso, que van a insertarse en la cara medial de la extremidad superior de la tibia. Se va a disponer en dos planos, en un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial está formado únicamente por el tendón del músculo sartorio, que se va a fusionar parcialmente con lo que es la fascia de la pierna. O sea, el más anterior y más superficial es el sartorio. El plano profundo, a su vez, está formado hacia anterior, por lo que es el músculo grácil, y hacia posterior, el semitendinoso. Entonces, en la imagen de la derecha, que es una vista medial de una rodilla derecha, vemos el más anterior, sartorio, después el grácil y después el semitendinoso. Por último, para terminar, vamos a hablar de la inervación del músculo semitendinoso. Va a recibir un nervio superior,
que puede ser común con el de la cabeza larga del bíceps, que va a llegar por su tercio superior, y un nervio inferior, que llega por el tercio inferior. Ambos van a ser ramos colaterales del nervio ciático. El último músculo que nos queda es el semimembranoso. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, el semimembranoso está en un plano más profundo que el bíceps femoral y el semitendinoso. Para poder verlo bien, entonces nos pasamos a la imagen de la derecha, donde no solo cortamos el glúteo mayor, sino la cabeza larga del bíceps femoral y también el semitendinoso, para poder observar en toda su extensión al semimembranoso. Como vemos, su origen proximal va a estar en lo que es la parte lateral de la tuberosidad isquiática, medial al cuadrado femoral, músculo del glúteo, y lateral al tendón común de la cabeza larga del bíceps y del músculo semitendinoso. Desde allí, el músculo se dirige hacia inferior, para terminar en un tendón que se va a dividir en 3 fascículos. Y atentos acá. Uno se denomina tendón directo, otro se denomina tendón reflejo, y un tercero se denomina tendón recurrente o ligamento popliteo oblicuo. El tendón directo es el que podemos observar en la imagen de la izquierda. Va a seguir la dirección del músculo y se va a insertar en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. También podemos marcarlo en la imagen de la derecha. El segundo se llama tendón reflejo, se va a hallar cubierto por lo que es el ligamento colateral tibial de la rodilla. No se va a observar bien en ninguna de las dos imágenes, pero se va a dirigir hacia anterior y va a pasar por un surco horizontal del cóndilo medial de la tibia para fijarse en el extremo anterior de este surco. Es bastante facial este tendón, así que no se va a poder diferenciar bien de lo que es la fascia de la rodilla, pero igual lo tienen que saber marcar y a qué dirección se dirige. Y por último, el tendón recurrente, que va a constituir el ligamento popliteo oblicuo de la articulación de la rodilla. En la imagen de la derecha lo podemos ver. Entonces vemos el tendón directo del semimembranoso, que ahí está marcado, y cómo de este tendón salen unas fibras que se dirigen de medial a lateral y de inferior a superior, que van a terminar perdiéndose en el cóndilo lateral. Esto es importante porque en el preparado nunca lo saben marcar bien. En los preparados de rodilla esto se tiene que marcar y lo tienen que saber marcar así. Recuerden, hay 3 tendones, un tendón directo que se dirige hacia anterior, un tendón directo que se dirige a lo que es el cóndilo medial, un tendón reflejo que se dirige hacia anterior y el tendón recurrente que es el ligamento popliteo oblicuo de la articulación de la rodilla y que tiene esa dirección, oblicua en sentido inferior a superior y de medial a lateral. Y por último, este músculo también va a estar inervado por ramos colaterales del nervio ciático.